En este video tutorial vamos a aprender a utilizar la herramienta masa en Revit. Y para eso tenemos dos opciones. O bien construirnos las masas dentro de un proyecto. En ese caso tendríamos que irnos a la ficha masa y emplazamiento, al grupo masa conceptual, a la herramienta masa in situ. Pero también tenemos como opción construirnos masas dentro de archivos de familia. Es decir, tener una masa como archivo RFA. Para eso nos venimos a la ventana de presentación del programa y fijaos que tendríamos la opción de hacerlo como familia. En el ejemplo del tutorial vamos a hacerlo dentro de un proyecto. Luego le voy a dar a la herramienta masa in situ. Y aparece este cartel, este aviso, en el que Revit nos informa que la categoría masa va a estar apagada en todas las vistas, pero que para que nosotros podamos ver la carcasa durante el proceso de construcción, lo que va a hacer es hacer un encendido temporal. Pero si cerramos el archivo y lo volvemos a abrir dentro de un rato, la categoría masa volverá a estar apagada. Cerramos el aviso y le ponemos un nombre a la masa, en este caso masa 1. Aceptar. El objetivo de una masa es generarnos una carcasa o una envolvente del edificio para luego utilizar las caras y apoyarnos en ellas y obtener elementos arquitectónicos. Podremos tener muros por cara, suelos por cara, cubiertas por cara y muros cortina por cara. Ese es el objetivo de la herramienta masa, uno de ellos, el más principal, el más importante. Si recordamos cómo se modelan familias de componente, veíamos que las herramientas de modelado eran extrusión, fundido, revolución, barrido y fundido de barrido. Si echamos un vistazo a la ficha crear de la herramienta masa, no vemos una herramienta de modelado como tal, no vemos los títulos de las herramientas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando construimos masa, el proceso cambia un poco. No nos encontraremos nunca los títulos de la herramienta y lo que tenemos que hacer es ponernos directamente a dibujar lo que nos pide cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer una extrusión, nos tendríamos que poner a dibujar un contorno cerrado. Por ejemplo, me vengo a la herramienta línea y vamos a hacer rápidamente un contorno cerrado. ¿Qué hacemos cuando tenemos el contorno cerrado? Pues al terminar de dibujar lo que nos pide cada herramienta tenemos que seleccionarlo y en pantalla aparece un acceso directo que se llama crear forma y tenemos la opción de crear formas sólidas o crear formas vacías. El programa, en función de las líneas que le estamos seleccionando, ya sabrá qué forma tiene que construir. Si le estamos ofreciendo un contorno cerrado, lo único que puede hacer es una extrusión, es levantarlo en perpendicular y generarnos una extrusión. ¿Qué novedades aporta la herramienta masa? Ahora tenemos acceso directo a los subelementos de la pieza. Podemos acceder a las caras, podemos acceder a las aristas y podemos acceder a los vértices. De manera que podríamos interactuar con una pieza inicial y obtener nuevas piezas. Si seleccionamos un subelemento, veremos en pantalla un gizmo de transformación. Si el gizmo es rojo, verde, azul, significa que nos lo está referenciando a los ejes universales del espacio. El eje rojo será la coordenada X, el eje verde la coordenada Y y el eje azul la coordenada Z. ¿Para qué sirve un gizmo? Si nos acercamos a la punta de la flecha del gizmo y pinchamos y sin soltar arrastramos, vamos a producirle una modificación a la pieza, pero solo en la coordenada que tengamos seleccionada. Si por ejemplo ahora lo hago en la coordenada X, pincho y sin soltar arrastro, pues solo cambio la coordenada X. Fijaos, hemos partido de una extrusión, hemos interactuado con la pieza y hemos obtenido un fundido. Luego ahora se puede interactuar con las piezas y obtener piezas nuevas. Pero si alguna vez al seleccionar un subelemento nos aparece en pantalla un gizmo con ejes naranjas, significa que se está referenciando a los ejes locales de ese subelemento.
es decir, el eje que pasa automáticamente por la línea y el perpendicular a la línea. Y entonces también podríamos hacerle modificaciones locales a ese subelemento. Si alguna vez se marcan los ejes locales y necesitamos referenciarlo a los universales, con la barra espaciadora vamos cambiando entre ejes locales y ejes universales. Si queremos modelar piezas con precisión, no tenemos que olvidarnos de las cotas temporales que nos ofrece el programa. ¿Qué hacemos siempre? Seleccionar aquello que vamos a recolocar. Entonces, si yo por ejemplo esta pieza quisiera que midiera 90 metros de alto, tendría que seleccionar la cara que se va a recolocar y aprovechar las cotas temporales que nos ofrece el programa. Le ponemos aquí 90 y automáticamente tenemos una pieza con precisión. Vamos a modelarnos otra pequeña extrusión sencilla para ir aprendiendo cosas. Nos vamos a dibujar un rectángulo y vamos a darle a crear forma. Desde el 3D seleccionamos y le damos forma sólida. Y vamos a ir aprendiendo cosas nuevas. Imaginaos que yo a esta pieza quiero hacerle unos ventanales hacia adentro, de manera que quiero hacer un volumen vacío que interactúe con este sólido. Pues si nosotros queremos trabajar sobre esta cara, podemos utilizar definir plano de trabajo y elegir la cara en la que vamos a apoyarnos. Por ejemplo, me acerco a esta cara y todo lo que hiciéramos ahora con la herramienta línea o con la herramienta rectángulo no podría salirse de este plano de trabajo. Luego voy a darle a la herramienta rectángulo, voy a hacer un pequeño ventanal y ahora cojo este rectángulo y le digo crear forma vacía y entonces interactúa con el sólido. Al generar vacíos dentro de sólidos no perdemos nunca el acceso a esos vacíos. Luego también puedo acceder a los subelementos del vacío y seguir haciendo modificaciones en las nuevas piezas. Vamos a hablar un poco ahora de los materiales que puede tener una masa. Si nosotros seleccionamos piezas de masa, en la ventana de propiedades tenemos como parámetro de ejemplar la posibilidad de ir metiendo materiales. Entonces, es una utilidad que se usa mucho, porque hay gente que utiliza la herramienta masa para hacer un modelado conceptual, para bocetar las primeras ideas de un proyecto. Porque como podemos ir colocando materiales a las diferentes piezas, podríamos, por ejemplo, hacer infografías, hacer render únicamente de las masas, sin haber colocado todavía ningún muro o ningún suelo. Luego también es una de las utilidades que tiene la herramienta masa. Pues por ejemplo, imaginaos que yo le meto material ladrillo. Me vengo a ladrillo y entonces fijaos que yo puedo, vamos a seleccionar un ladrillo y meto un ladrillo, acepto y automáticamente toda la pieza se ha puesto de ladrillo. Si yo por ejemplo esto fuera un ventanal y quiero ponerlo de vidrio, ya no puedo seleccionar la cara y ponerle vidrio, porque si le pongo vidrio le estoy poniendo vidrio a toda la pieza. Pero podemos utilizar la herramienta pintura. Podríamos pintar con vidrio y esta herramienta pintura nos permite aplicar el material que queramos a la cara de un elemento. Ya por ejemplo podríamos ir pintando. Entonces, importante también la herramienta masa para asignarle diferentes materiales y tener la posibilidad de hacer un render. Seguimos viendo herramientas nuevas. Vamos a construirnos otra pequeña extrusión muy sencilla, otro rectángulo. Le vengo al 3D y le digo forma sólida. Fijaos, cuando construimos una pieza es importantísima la dirección de construcción de esa pieza, es muy importante. Esta pieza la hemos construido desde una planta, luego la dirección de construcción es una vertical, pero podríamos generarnos la misma pieza desde un alzado. Yo, por ejemplo, si quiero empezar a dibujar desde un alzado, podría decirle, por ejemplo, al programa, definir plano de trabajo, esta cara. Y voy a hacerme la misma pieza, pero desde un alzado. Luego empiezo desde aquí y voy a acercarme aquí. Voy a comprobar cuánto mide esta pieza, selecciono una de las caras de los bordes
y utilizo las cotas temporales, mide 30, pues voy a querer que esta pieza también mida 30 de largo. Luego tabulador y le pongo 30. Y ahora lo que hago es crear forma sólida y si el programa te la devuelve hacia el lado contrario, utilizamos la herramienta alinear, alineamos a esta cara, la cara y ahora mismo tenemos la misma pieza. Pero claro, la dirección de construcción de cada una de ellas es diferente. ¿Por qué es importante esto? Porque el programa te ofrece un par de herramientas que te permiten interactuar con las piezas, pero importando mucho la dirección de construcción de la pieza. Vamos a verlas. Si seleccionamos piezas, tenemos añadir bordes y añadir perfiles. Un borde es una arista paralela a la dirección de construcción de la pieza. Luego, en la primera nos metería aristas verticales y en la segunda pieza nos metería aristas horizontales. Luego, muy importante, aristas paralelas a la dirección de construcción de la pieza. ¿Para qué nos podría servir? Pues oye, ya tenemos una nueva arista, un subelemento nuevo y podemos interactuar con él. Aparece un gizmo y podríamos seguir modificando esa pieza. De esta forma también podríamos modificar esta otra pieza. Luego, importante la herramienta añadir borde y sobre todo tener en cuenta cuál es la dirección de construcción de nuestras piezas. La segunda herramienta que vemos es añadir perfiles. Lo que hace es añadir contornos cerrados perpendiculares a la dirección de la pieza. Luego en esta pieza son horizontales, sin embargo en esta otra son verticales. También es muy importante saber la dirección de construcción de la pieza. Seguimos aprendiendo herramientas que nos pueden venir muy bien. Otra pieza con un pequeño rectángulo. Otro rectángulo. Y nos vamos al 3D. Crear forma sólida. Nosotros tenemos siempre accesibles la herramienta desplazar, girar y escalar. Ya hemos desplazado caras utilizando los gizmos, pero también podríamos girar y escalar. Muchas veces necesitamos girar y escalar desde el punto medio de una cara y a priori no tenemos ningún punto medio y nos vemos muchas veces obligados a dibujarnos líneas para que el programa te ofrezca el punto medio. Pues si seleccionamos la pieza, una herramienta que vemos que se llama rayos X, lo que nos ofrece es colocar en morado los contornos que le han dado forma a esta pieza y encima nos añade un vértice en los puntos medios de las caras. Luego, muchas veces, antes de girar o escalar la cara de una pieza, merece la pena ponerse en rayos X. Y ahora, por ejemplo, vamos a escalar esta cara. Tabulador, tabulador otra vez, ya tenemos la cara seleccionada. Escalamos y, por ejemplo, numéricamente mediante un factor de escala. Por ejemplo, le ponemos 0,5 y nos situamos en el centro y ya nos ofrece el programa un forzado de cursor. Luego también podemos interactuar con la pieza con la herramienta giro y con la herramienta escala. Vamos a hacer algo parecido, pero en esta pieza añadiéndole previamente los perfiles que hemos visto antes, que eran contornos cerrados perpendiculares a la pieza. Voy a añadirle un contorno y voy a añadirle otro contorno. A priori desaparecen de pantalla, es decir, se ponen invisibles, pero se puede acceder a ellos. Es un poco incómodo no verlos, pues antes de interactuar con la pieza vamos a ponernos en rayos X y entonces se nos ponen en morado todos los contornos que le han dado forma a esta pieza. Hemos visto antes que si una pieza tiene solo dos contornos morados, la forma más rápida de conectarlos es vértice a vértice con una recta.
¿Qué pasa cuando nuestra pieza tiene más de 2 contornos morados? Pues vamos a ver qué pasa cuando intentamos interactuar con cualquiera de esos contornos. Selecciono tabulador, otra vez al tabulador y vamos a hacerle un cambio de escala. Esta vez un factor de escala 0,75. Pues fijaos que el programa obligatoriamente nos mete curvas, porque la forma más suave y más directa de conectar todos los vértices es con un arco. Entonces, si nuestra pieza tiene más de 2 contornos morados, obligatoriamente nos mete arcos, nos mete curvas. Por ejemplo, vamos a interactuar con esta otra pieza y vamos a escalar numéricamente 0,85, pero en este caso vamos a utilizar un vértice del borde y no el vértice del punto medio. Vamos a potenciar más una dirección de esta pieza para conseguir una torre. Entonces quitamos los radios X y tenemos esta pieza. Muchas veces no estábamos buscando curva. Muchas veces queríamos conseguir la misma pieza mediante tramos rectos. El programa, por defecto, siempre te ofrece curvas si la pieza está formada de más de 2 segmentos morados. Pero vamos a ver un método para obtener la misma torre, pero mediante tramos rectos. Para eso vamos a copiar la torre, tabulador, pincho la torre y vamos a copiarla. Y nos la llevamos a esta parte de aquí. Otra herramienta que vamos a ver se llama disolver. Lo que hace esta herramienta es explotar la pieza y tan solo dejarnos los contornos que le han dado forma. Si marcamos los 4 y le damos a crear forma sólida, el programa vuelve a ofrecernos la curva, porque es la forma más directa y más suave de pasar por las 4. Pero si nosotros vamos de 2 en 2, el programa, cuando tú le seleccionas 2 contornos cerrados separados a una distancia entre ellos, el programa tiene que hacerte un fundido. Luego, la forma más directa de conectar estos vértices es mediante una recta. Si ahora utilizamos la cara de esta pieza y con el control seleccionamos este contorno, volvemos a tener 2 contornos separados a una distancia. Luego el programa vuelve a hacerte otro fundido. Y si marcamos esta cara y con el control esta otra cara, vuelve a ofrecerte otro fundido. Luego tenemos la misma pieza, pero mediante tramos rectos. Conclusión que hemos sacado: se pueden utilizar caras de piezas distintas para generar nuevas piezas. Pues, por ejemplo, yo ahora mismo podría modificar el gizmo de esta pieza y podría utilizar esta cara con el tabulador, esta otra cara, a ver si me la marca con el tabulador, control y crear forma sólida y tenemos otra pieza nueva. Pues oye, vamos viendo herramientas disponibles dentro de la herramienta masa. Antes hemos dicho que el objetivo de una masa es generar carcasas para luego utilizar sus caras, apoyarnos en ellas y obtener elementos arquitectónicos. Pues si ya por ejemplo hemos terminado estas piezas, vamos a darle a finalizar masa. Si tú dentro del mismo proceso de masa tienes 4 o 5 piezas, pues evidentemente no están separadas, van a interactuar todas juntas. Es conveniente que si por ejemplo cada pieza fuera un edificio distinto, pues que fueran masas distintas. Entonces yo voy a sacar esta pieza y voy a tenerla en una masa separada. Luego accedo al proceso de la masa, voy a editar in situ y voy a coger esta pieza, control X, primero tabulador, toda la pieza entera, control X y salgo de la masa y voy a hacerme una masa nueva, masa in situ. Esta vez, por ejemplo, vamos a guardar el proyecto, le vamos a poner torre y quiero copiar donde estaba.
Pues me vengo a la planta 1 y utilizo uno de los pegados especiales que me ofrece este programa. Me vengo a pegar, al desplegable de pegar, y le digo alineado con vista actual, que coja las coordenadas que tenía esa pieza y me las pegue idénticas en la planta nivel 1. Y vuelvo a tener la misma torre. Luego finalizo. El objetivo de una masa es apoyarnos en sus caras. Luego nos vamos a la ficha masa y emplazamiento, al grupo modelo por cara. Y el objetivo es obtener muros por cara, suelos por cara, cubiertas por cara y muros cortina por cara. Vamos a empezar por la herramienta muro por cara. Selecciono muro, me vengo al desplegable de muro y elijo cualquier tipología que yo quiera, por ejemplo ladrillo cara vista. Me olvido de establecer la altura con los niveles porque voy a apoyarme en caras. Y fijaos cómo el programa te dice seleccionar caras. Entonces, cuando tú te apoyes en una cara, se va a construir un muro. ¿Qué parte del muro quiero utilizar yo al apoyarme en la cara? Voy a decirle que voy a utilizar la cara de acabado interior, para que todo el muro salga hacia afuera. Luego me voy a apoyar en la futura cara interior de un muro. Pincho y me construye un muro. Por ejemplo, aquí voy a dejarlo para un muro cortina. Pincho, me devuelve un muro. Vamos a pinchar aquí. Vuelvo a dejar este para un muro cortina. Y dejo este para un muro cortina. Este de aquí. Luego fijaos cómo se acopla perfectamente la construcción de un muro a la cara de una masa. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo con los forjados, pues lo primero que haríamos es irnos a suelo por masa. Suelo por cara. Y claro, si no tenemos las caras en la posición de los futuros forjados, pues oye, fijaos que no podemos seleccionar caras. Luego la herramienta suelo por cara no se puede hacer de forma directa, necesita un paso previo. ¿Qué te dice el programa? Que los niveles que tengas en el proyecto podrían funcionar como cuchillos cortando la pieza y ofreciéndote caras horizontales sin espesor, para que luego te puedas apoyar en esas caras y obtengas los suelos. Claro, si nos vamos a un alzado, todavía tenemos solamente 2 niveles. Entonces yo necesitaría tener los 30 niveles para que cada nivel funcione como una especie de cuchillo cortando la pieza y ofreciéndome caras horizontales sin espesor. Pues rápidamente vamos a hacer los 30 niveles con la herramienta matriz. Me vengo a uno de ellos, vamos a seleccionar un nivel, matriz, le digo de 30 elementos y le voy a dar información de dónde se va a situar el segundo. Pues pincho aquí y le digo que el segundo va a estar a 3 metros y le doy al enter y él me hace los 30 niveles. Luego ya tendría un nivel por cada planta y ya podrían funcionar como cuchillos cortando esta pieza. Pues vamos a ver cómo se puede conseguir eso de una forma muy rápida. Vámonos al 3D y seleccionamos la masa y tenemos como acceso directo suelos de masa. Pinchamos en suelos de masa y te dice el programa que reconoce en este proyecto 30 niveles y él te dice qué niveles quieres que funcionen cortando la pieza. Pues vamos a decirle todos los niveles. Selecciono todos, le doy al check y acepto y fijaos qué rápido obtenemos, fijaos, caras horizontales sin espesor, caras en las que voy a poder apoyarme. Luego ahora sí que nos podemos ir a suelo por cara y selección múltiple, seleccionamos todas las caras horizontales y al darle a crear suelo ya tenemos suelos reales, suelos que ya funcionan como cualquier suelo de este programa. Podríamos acceder a un suelo y editar el contorno magenta y hacerle cualquier modificación. Luego fijaos qué forma más rápida de tener un montón de suelos, todos distintos porque esta torre tiene todas las plantas distintas.
Si por ejemplo vamos a hacer lo último, muros cortina, pues nos vamos a sistema de muro cortina y recordad que para configurar el patrón de repetición de los montantes verticales y de los montantes horizontales nos tendríamos que meter en editar tipo. Y aquí podemos configurar el diseño de verticales y el diseño de horizontales. Por ejemplo, para las verticales voy a elegir un espaciado máximo que no supere los 2 metros. Mientras que para el diseño de horizontales quiero uno por planta, una horizontal por planta. Pues le voy a decir distancia fija 3 metros, porque las plantas están cada 3 metros. Por el momento no voy a elegir montante, solamente voy a quedarme con el despiece de los vidrios. Pues acepto, me acerco a la cara de la masa y le doy a crear sistema. Y fijaos cómo se acopla perfectamente a la cara con el diseño que le hemos establecido. Si me vengo ahora a esta otra cara, selecciono crear sistema. ¿Qué me dejo para el final? Cuando nosotros utilizamos la herramienta sistema de muro cortina por cara, el programa siempre nos ofrece montantes verticales y montantes horizontales. Es verdad que aquí los verticales no son perfectamente verticales porque se han acoplado perfectamente a esa cara. Pero la idea es elegir paneles rectangulares, paneles de 4 lados. ¿Qué nos podría pasar en el futuro? Pues que necesitemos generarnos piezas que tengan paneles en forma de triángulo, en forma de rombo, en forma de hexágono, y entonces eso ya es un caso muy peculiar que se puede conseguir dentro de la herramienta masa. Luego nos vamos a la herramienta masa, dentro del proceso editar in situ, y vamos a ver la última herramienta. Seleccionamos esta cara y vamos a ver dividir superficie. Cuando tú divides superficie, lo que estás haciendo en la cara es acoplarle una malla azul clarito con un patrón de horizontales y verticales que tú quieras. Por ejemplo, seleccionamos la cara y le dice el programa qué regla de diseño quieres para las horizontales y qué regla de diseño quieres para las verticales. ¿Vale? Ese diseño también puedes establecerlo desde la ventana de propiedades. Entonces, esta malla azul clarito es la malla original, la que va a recibir la malla que luego se le va a acoplar encima con las piezas especiales que estás buscando. Luego, por ejemplo, la malla azul clarito quiero horizontales 30, uno por planta. Vamos a coger 30. Y verticales, pues oye, 10 me gusta. El tamaño del rectángulo azul clarito nos va a ayudar a luego determinar el futuro tamaño del rombo, del triángulo o del hexágono. Vamos a acoplarle a esta malla la malla peculiar encima. Y esa malla peculiar en Revit se llama patrón. Pues seleccionamos la malla azul clarito y te dice aquí el programa que todavía no hay ningún patrón acoplado. Pues abrimos el desplegable y te ofrece diferentes patrones el programa, diferentes patrones. Por ejemplo, vamos a ver cómo acoplar un patrón romboide. ¿Qué es lo que pasa? Que al acoplarle el patrón romboide desaparece en pantalla la malla azul clarito. Luego muchas veces no podemos saber cómo se ha acoplado el rombo encima de la malla azul clarito. Para conseguir visualizar las dos mallas, seleccionamos la cara y fijaos, aquí nos está diciendo que solo está encendida la malla del patrón, pero que no está encendida la malla azul clarito. Pues encendemos la malla superficie y ya podemos ver las dos mallas. Nos damos cuenta que por cada 4 azul clarito nos genera un rombo. Pues oye, a lo mejor ahora el rombo nos parece muy grande y tendríamos que volver a reestructurar la malla azul clarito. No todos los patrones se acoplan de la misma forma. Si yo, por ejemplo, ahora en vez de coger un romboide elijo un hexágono, por ejemplo una malla hexágono, y enciendo la malla azul clarito, pues por cada 6 rectángulos azul clarito
nos coloca un hexágono. Luego la conclusión es que no todas las mallas se acoplan de la misma forma. Vuelvo a establecerle la romboide. Un patrón todavía no es geometría, es únicamente una segunda malla que está esperando a que nosotros metamos una pieza especial en forma de rombo y luego se va a encargar el programa de repetirla constantemente hasta que se termine esta cara. Las piezas que puede utilizar un patrón son paneles de muro cortina, pero son unos paneles de muro cortina especiales. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que construirnos un panel de muro cortina estándar, nos tendríamos que ir a la R, nueva, familia y utilizar la plantilla de panel de muro cortina métrico estándar, la de panel de muro cortina métrico, la normal. Pero si queremos piezas que se acoplen en un patrón, tenemos que utilizar la plantilla que está justo encima, panel de muro cortina métrico basado en patrón. Y entonces abrimos esa plantilla y el programa nos ofrece un trozo de malla azul clarito. ¿Qué tenemos que decirle a ese trozo? Que se prepare para recibir un patrón romboide. Fijaos que ahora mismo está preparado para recibir un patrón rectángulo. Y entonces aquí en verde nos marca la unidad más pequeña de un rectángulo. Pero yo quiero que se prepare para recibir romboide. Y entonces el programa te ofrece la unidad más pequeña en forma de rombo para que te ciñas a este contorno verde y modeles la pieza que luego se va a repetir constantemente. En este tutorial no voy a modelar la pieza porque ya la tengo hecha. Luego cierro esta familia y voy a abrir una que ya tengo preparada, que simplemente lo que he hecho es modelar en el perímetro una pequeña carpintería y en el centro pues una pequeña extrusión para generarnos el vidrio. Luego vamos a cargar en el proyecto y en el navegador, por supuesto que nos viene en el apartado paneles de muro cortina, pero es un poquito especial, basado en patrón romboide. ¿Qué le pasa ahora a nuestro patrón? Vamos al desplegable y fijaos, ha reconocido una pieza modelada que se podría acoplar en este patrón romboide y por tanto repetirse constantemente. Pues vamos a decirle al programa que queremos utilizar la pieza y tarda un poquito y lo que hace el programa es repetirla constantemente. Y ya tendríamos la cara perfectamente modelada. Ya tendríamos los montantes, la carpintería y luego los paneles de vidrio. Luego sería nuestra última herramienta que vemos dentro de las masas. Pues oye, si os ha gustado el tutorial, se agradecería que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal o bien que se lo digáis a algún amigo vuestro que le pudiera interesar. Nos vemos en el siguiente tutorial.